Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas a Nudo y Tejido. En el día de hoy vamos a estar tejiendo esta versión chibi súper pequeñita de los personajes de Demon Slayer. Vamos a tejer a 4 de ellos, los cuales serán la linda Nezuko, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke con su mascarita de jabalí súper tierna. Y están súper fáciles de tejer ya que el cuerpo base es prácticamente el mismo para los 4 personajes. El tamaño está también súper práctico, de 6 centímetros de altura, y también es una pieza que no va a necesitar costura aparte del cabello. Todo lo vamos a tejer directamente. Y si desean una segunda parte de estos personajes, déjenmelo saber en los comentarios. Sin más que decirles, vamos a pasar con la lista de materiales. Por aquí les muestro el hilo que yo utilizo para las que siempre preguntan cuál es la marca. Yo utilizo Amigurumi Soft de círculo. Este hilo es de 2 milímetros su grosor o también de 4 hebras. Luego pasamos con los colores de cada personaje. En pantalla les estaré dejando la lista de colores para cada uno de ellos. Y voy a utilizar un ganchillo de 2 milímetros ya que el grosor del hilo es de 2 milímetros también. Alfileres para posicionar el cabello, marcadores de vuelta, muy importante, aguja lanera para poder bordar los detalles del vestuario y para bordar los ojitos, ya que los ojos son totalmente bordados y no vamos a utilizar ningún ojo de seguridad ni botones. Algodón o vellón para rellenar el cuerpo y por último un poquito de rubor o sombra para colocarle en las mejillas a nuestros personajes. Así que ya con eso podemos comenzar. Vamos a iniciar entonces con la primera integrante, que será Nezuko. Y lo primero que tejeremos será su cuerpo. Así que vamos a ubicar este color, el color rosa pastel, para iniciar. Para la primera ronda vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. Los contamos y luego cerramos el anillo. Ahora pasamos con la ronda número 2. Vamos a pasar la aguja por el primer punto bajo del anillo y aquí vamos a iniciar con un aumento de punto bajo, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Marcamos el primer puntito, muy importante, y continuamos. En esta ronda vamos a tejer solamente aumentos, así que tejeremos un aumento sobre cada punto, finalizando con 6 aumentos y un total de 12 puntos bajos. Y así se vería. Ya con esto tenemos lista la ronda número 2. Pasamos con la número 3. Retiro el marcador y donde lo tenía tejo un punto bajo, lo marco nuevamente, paso al siguiente punto y en este tejo un aumento de punto bajo igualmente. Y voy a repetir esto 6 veces en toda la ronda. Un punto bajo y luego un aumento. 6 veces en total. Al final vamos a tener 18 puntos bajos finales.
Antes de pasar con la siguiente ronda, asegúrense de tener esa cantidad de puntitos. Pasamos entonces con la siguiente, la número 4. Y en esta vamos a tejer los zapatitos de nuestra Nezuko. Iniciamos la ronda con 6 puntos bajos, uno en cada punto. Y ahora vamos a cambiar de color. Retiro la lazada del último punto, ubico mi color negro y voy a completar este último punto con una lazada en color negro. Muy bien, ahora en el siguiente punto vamos a tejer el zapatito. Para él realizaremos 5 puntos altos en el mismo punto. Pero estos 5 puntos serán en diferentes colores. El primero será en color negro. Y luego vamos a cambiar para color blanco en la última lazada de este punto. Justo así. Y ahora tejo 3 puntos altos en color blanco y en el mismo punto. Por aquí ya estoy llegando al número 3 y debo cambiar para color negro. Así que antes de cerrarlo, lo cierro en color negro y tejo un punto alto más con el nuevo color. Así que aquí ya tendríamos los 5 puntos altos de nuestro punto burbuja, 2 en color negro y 3 en blanco. Ahora vamos a cerrarlo. Pasamos la aguja en el primer punto y traemos el hilo por aquí, así. Ahora cambiamos de color para rosa pastel nuevamente. Y realizo una cadenita al aire de esta forma. Muy bien, ahora en esta parte vamos a tejer 4 puntos bajos. Ubicamos muy bien el siguiente punto luego del punto burbuja y ahí continuamos. Una vez listos los 4 puntos bajos, el último lo vamos a cerrar en color negro para tejer nuevamente el otro zapatito de la misma forma. Entonces 5 puntos altos, 1 en color negro, luego 3 en color blanco, y el último en color negro. Cambiamos de color siempre antes de terminar el punto. Ya tenemos los 5 y nuevamente cerramos el punto burbuja pasando el hilo por el primer punto alto. Listo, y ahora cambiamos de color para rosa pastel realizando una cadena y ahora tejemos en esta última parte 6 puntos bajos. Ya con eso llegaríamos al marcador y ya tendríamos lista la ronda número 4. Y en esta ronda vamos a tener un total de 18 puntos en total. Recuerden que el punto burbuja cuenta como un solo punto al final. Y una vez lista la ronda vamos a pasar con la número 5. En esta vamos a continuar con el color rosa pastel y vamos a tejer 18 puntos bajos, uno en cada punto. Al llegar a los puntitos burbuja, recuerden tejer solamente un punto sobre él. Y al finalizar la ronda, realicen el conteo de los puntos y asegúrense de tener 18 puntos bajos.
Pasamos entonces con la siguiente ronda, la número 6. En esta vamos a continuar también con este mismo color, pero vamos a estar tejiendo tomando solamente la hebra de atrás de los puntos. Es decir, que tejeremos en bló, o sea, tomando la hebra de atrás de los puntitos. De esta forma nos va a sobrar la hebra delantera y en esa vamos a tejer más adelante la falda del vestido. Por aquí entonces ya finalicé los 18 puntos bajos en bló. Ya podemos cortar el color blanco ya que no lo utilizaremos más. Y pasamos con la siguiente ronda. En esta vamos a tejer los bracitos y entonces vamos a iniciar con 6 puntos bajos. No se olviden nunca de marcar el primer punto de la ronda. Al llegar al punto número 6 vamos a cambiar de color para color piel. Así que cerramos este punto con color piel. Y ahora sí, en el siguiente punto vamos a tejer un punto burbuja. Este puntito burbuja lo vamos a hacer de la misma forma, 5 puntos altos en el mismo punto. En este caso los 5 puntos altos serán todos en color piel. Muy bien, aquí los tenemos. Ahora cerramos el punto burbuja pasando el hilo por el primer punto alto. Cambiamos ahora de color para el rosa pastel del vestuario. Y aquí en medio de los dos bracitos vamos a tejer 4 puntos bajos. Ubicamos muy bien el siguiente que está luego del punto burbuja y tejemos 4. Al llegar al número 4 vamos a cambiar para color piel otra vez. Y nos toca tejer un puntito burbuja más. De la misma forma, 5 puntos altos. Luego lo cerramos. Aquí ya tenemos listo el segundo bracito y cambiamos de color realizando una lazada en color rosa pastel. Ahora vamos a terminar en esta última parte tejiendo 6 puntos bajos. Muy bien, aquí ya llegamos al marcador y ya la ronda la tenemos lista con un total de 18 puntos contando los puntos burbuja. Ya casi vamos a finalizar el cuerpo. Pasamos con la siguiente ronda, la número 8, y vamos a iniciarla con un punto bajo y seguidamente vamos a tejer una disminución. Tomamos 2 puntos seguidamente y tejemos la disminución. Y lo volvemos a repetir, un punto bajo en el siguiente punto y luego una disminución. Vamos a repetir 6 veces la misma secuencia. Por aquí ya llegué al final de la ronda, finalicé con una disminución. Ya tengo las 6 secuencias y un total de 12 puntos bajos finales. Y ahora sí pasamos con la siguiente ronda, la número 9. Vamos a comenzar a tejer la cabecita. Cambiamos de color en el último punto para piel.
cortamos el color rosa y vamos a rellenar el cuerpo ya que ya lo tenemos listo. Entonces vamos a colocar un poquito de relleno para darle su forma. Muy bien, entonces así nos quedaría. Pasamos entonces con la ronda número 9, donde vamos a comenzar una serie de aumentos. Tejeremos un total de 12 aumentos, uno en cada punto. Pero estos aumentos los vamos a tejer en la hebra delantera de los puntitos. Vamos a ubicar solamente la hebra del frente, la de adelante, y tomando ella tejeremos los aumentos. Serán 12 aumentos en flow, o sea, en las hebras frontales de todos los puntos. Por aquí ya finalicé mis 12 aumentos y ahora finalizo con un total de 24 puntos bajos. Asegúrense de contar los 12 aumentos y que los tengan completos. Muy bien, entonces vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 10. Comenzamos tejiendo 3 puntos bajos. Y ahora un aumento en el siguiente punto. Esta misma secuencia la vamos a repetir 6 veces. Tres puntos bajos. Y un aumento. Ya llevamos 2 repeticiones, así que vamos a completar 4 más. Por aquí ya finalicé la última secuencia. Mi último punto fue un aumento y ahora el total de puntos que tendríamos serían 30 puntos bajos. Asegúrense de contarlos para que así no les vaya a faltar o sobrar algún punto más adelante. Pasamos con la siguiente ronda, la número 11. Vamos a marcar este primer punto muy importante. Y ahora hasta la ronda número 14 vamos a estar tejiendo 30 puntos bajos en cada una de las rondas. En la ronda 11, 12, 13 y 14. 4 rondas de 30 puntos bajos. Así que por aquí yo ya las tejí. Así se verán una vez que las realicen. Entonces pausen el video y téjanlas. Ahora, una vez listas, vamos a comenzar a cerrar esta cabecita realizando secuencias de disminuciones en las próximas rondas. La siguiente ronda, la número 15, vamos a tejer 3 puntos bajos, y luego una disminución. Muy bien, entonces vamos a repetirlo 6 veces en total. 3 puntos bajos y una disminución. 6 veces hasta finalizar la ronda. Por aquí ya finalicé
con un total de 24 puntos bajos. Y el resto de las rondas serán más o menos parecidas, ya que vamos a realizar disminuciones con secuencias que se van a repetir 6 veces. En la siguiente ronda vamos a tejer 2 puntos bajos, dos y ahora una disminución. Muy bien, entonces lo repetimos 6 veces, justo antes del marcador. Aquí entonces tendríamos un total de 18 puntos bajos finales. En nuestra siguiente ronda, la número 17, tejemos un punto bajo y seguidamente una disminución. Un punto bajo y una disminución hasta finalizar la ronda, 6 veces en total. Por aquí ya finalicé y tenemos un total de 12 puntos bajos. Y ahora nos queda una ronda más para finalizar. Antes de finalizar vamos a rellenar la cabecita con el relleno. Vamos a intentar colocar algodón suficiente para darle la forma a la cabecita. Justo así. Entonces, una vez que ya rellenen la cabecita, vamos a tejer la última ronda para finalizar. En esta última ronda vamos a tejer solamente disminuciones sin puntos bajos de por medio. Tejeremos 6 disminuciones. Una al lado de la otra con mucha paciencia. Y al final vamos a tener un total de 6 puntos bajos. Ya entonces podemos cortar el hilo, pero vamos a dejar un excedente de aproximadamente 10 centímetros. Cortamos el hilo, ubicamos nuestra aguja lanera y ahora vamos a cerrar este agujerito con un anillo mágico invertido. Vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba, tomando solamente la hebra del frente de los 6 puntos bajos. De abajo hacia arriba en los 6 puntos. Y al final vamos a tensionar y de esta forma se va a cerrar el agujerito. Ahora escondemos muy bien este sobrante de hilo, dejamos esta superficie lo más plana posible. Y ya con esto tenemos lista la cabecita y el cuerpo completo. Entonces ahora lo que nos queda será tejer el resto de los accesorios. Lo siguiente que haremos será la falda, la cual la vamos a tejer aquí en estas hebras delanteras que habíamos dejado. Para comenzarla vamos a ubicar el color rosa pastel. Nos ubicamos en la ronda número 5, justamente donde tenemos estas hebras. Vamos a ubicar el último punto de la ronda, pasamos la aguja y vamos a traer el hilo. Aquí vamos a comenzar.
tejemos una cadena al aire y en esta misma hebra, o sea en este mismo punto, tejemos el primer punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo, ya tendríamos 2. Y luego en el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Entonces vamos a repetir esta secuencia 6 veces en toda la ronda. 2 puntos bajos y un aumento. Por aquí ya finalicé con un total de 24 puntos bajos. Ya tenemos lista esta ronda número 1 y vamos a pasar con la siguiente. Vamos a unir la ronda entre sí realizando un punto deslizado en la primera cadena que hicimos. Subimos una cadena y continuamos. Ahora en esta ronda número 2 vamos a tejer 24 puntos bajos, uno en cada puntito. Al final vamos a unir nuevamente la ronda con un punto deslizado en la cadena de altura. Cortamos el hilo y ya con esto finalizamos la pequeña falda. Va a tener solamente 2 rondas. Igualmente, si ustedes la quieren un poco más larga, pueden tejer una ronda más. Escondemos todos los sobrantes de hilo y así de hermosa nos quedaría. Y ahora pasamos rápidamente al bordado de los detalles del vestuario. Y aquí ya realicé el primer detalle, que ha sido este cinturón con 3 colores: blanco, color vino y color verde. Coloqué los 3 colores en la cintura a esa altura y así lo dejé. Luego vamos a realizar otro detalle muy importante en su cuello con color blanco. Vamos a pasar el hilo de esta forma. Súper sencillo este detalle. Cortamos el hilo que nos sobre. Y entonces con esto rápidamente ya les muestro los detallitos que deben bordar en su vestido. Ahora vamos a tejer su túnica. Vamos a utilizar el mismo patrón para las 3 túnicas de los 3 personajes que van a tener. Voy a tejer aquí con ustedes la túnica de Nezuko y en pantalla al final les dejaré el patrón de las túnicas de los otros 2 personajes. Iniciamos entonces tejiendo 26 cadenas al aire en color marrón para el caso de Nezuko. Ahora vamos a ubicar la tercera cadena después de la aguja y aquí vamos a tejer un medio punto alto o media vareta. En la siguiente cadena otro medio punto alto, así que tendríamos 2. Ahora levantamos 3 cadenitas al aire. Luego vamos a ubicar las 3 cadenas que tenemos luego del segundo medio punto alto. Esas 3 las vamos a omitir y en la número 4 justo aquí es donde vamos a continuar tejiendo. Aquí hacemos un medio punto alto. Y en esta parte vamos a tejer un total de 14 medios puntos altos. Ya tejimos 1, así que tejemos 13 más. Muy bien, así se verían los 14 medios puntos altos. Ahora vamos a realizar el otro lado de la manga.
Lo mismo, levantamos 3 cadenas luego del último punto. Ahora ubicamos las 3 siguientes cadenas, las omitimos y en la número 4 continuamos tejiendo. Tejemos 2 medios puntos altos en esta última parte. Así. Y ahora levantamos 2 cadenas al aire para continuar con la ronda número 2. Giramos el tejido y vamos a tejer sobre la ronda que ya tejimos. En esta vamos a tejer 24 medios puntos altos en toda la ronda. Así que vamos a estar tejiendo también sobre las cadenas que levantamos. Aquí inicialmente tejemos sobre las 3 cadenas los 3 medios puntos altos correspondientes y lo mismo del otro lado cuando lleguemos a las otras 3 cadenas. Por aquí les muestro y al final debemos tener un total de 24 medios puntos altos. Ya con esto entonces tenemos lista la túnica de Nezuko. Cortamos todos los excedentes de hilo que tengamos, los escondemos y ya con esto la tenemos lista. Así iría ubicada en su cuerpo. Y de la misma forma vamos a tejer las otras 2 túnicas para nuestros personajes que tejeremos más adelante. Aquí en este apartado les dejo el patrón igualmente para que ya las tejan. Y ahora un paso muy importante que debemos hacer será bordar los ojitos de nuestra muñequita. Estos ojitos estarán bordados en color fucsia y estarán ubicados entre la ronda 17 y 18. La separación entre ellos será de 3 puntos bajos, la altura de 2 puntos bajos, eso sería en la línea vertical, y luego la línea horizontal, esta va a ocupar 3 puntos bajos de ancho. Así de fácil y rápido vamos a bordar los ojitos. Igualmente, si quieren ver cómo los bordamos un poco más detalladamente, pasamos con la siguiente pieza a tejer y será su cabello. Vamos a estar utilizando 2 colores, el negro y el caramelo. En color negro vamos a iniciar entonces y levantaremos 6 cadenas al aire. Partimos de un nudo corredizo y luego sí las levantamos. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas y alrededor. Ubicamos la segunda cadena después de la aguja y vamos a iniciar la ronda número 1. Aquí en esta cadena tejemos un aumento de punto bajo. Marcamos enseguida el primer puntito del aumento y ahora en las siguientes 4 cadenas tejemos 4 puntos bajos sobre ellas. Muy bien, ahora nos va a sobrar una cadena final y en esta tejemos 3 puntos bajos en la misma cadena.
De esta forma estaríamos girando hacia el otro lado de las cadenas, donde también vamos a tejer. Ahora de este otro lado tejemos 5 puntos bajos, uno en cada cadena. Aquí no se visualiza muy bien por ser color negro, pero intenten tejerlos uno en cada cadenita, ¿ok? Cuatro y uno más aquí, 5. Con esto tenemos lista la ronda número 1 con un total de 14 puntos bajos. Sobre esta ronda vamos a estar tejiendo los mechones del cabello, que serán 14 en total. Así que hagan el conteo de los puntos para poder continuar con el siguiente paso. Pasamos entonces con los mechones, vamos a tejer el primero, tejemos un punto bajo en el siguiente punto y este lo marcamos. Ahora vamos a levantar al aire 12 cadenas en color negro. Como ya saben, este cabello llevará dos colores, será bicolor, así que vamos a estar realizando cambios de colores constantemente. Una vez que lleguen a la cadena número 12, vamos a cambiar de color para color caramelo. Agregamos de esta forma el color y ahora levantamos 7 cadenas en color caramelo. Aquí ya tenemos el largo del mechón. Ahora vamos a tejer sobre estas cadenas. Primero tejemos 6 puntos bajos sobre las cadenas en color caramelo. Comenzamos en la segunda cadena después de la aguja y vamos a tejer un puntito sobre cada cadena hasta completar 6 puntos bajos. Justo al llegar al número 6 vamos a tener que cambiar de color para negro. Así que ya saben, para realizar el cambio de color retiramos la última lazada de este último punto, el número 6, y agrego en color negro. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos en color negro sobre las cadenas. Por aquí ya tejí entonces los 12 puntos bajos en color negro. Luego, por último y muy importante, para que este mechón quede tejido sobre un mismo punto, vamos a tejer un punto deslizado sobre el mismo punto bajo que tejimos antes de levantar las cadenas. Pasamos con el siguiente mechón y pasamos al siguiente punto, tejemos un punto bajo y repetimos el mismo patrón. Un punto bajo, 12 cadenas en color negro, luego 7 cadenas en color caramelo y así vamos a repetir el mismo proceso del mechón número 1 hasta el mechón número 14. Y aquí ustedes deben cortar el color caramelo para poder utilizarlo en los otros mechones. También deben esconder el sobrante de hilo del color caramelo entre los puntitos. Y eso lo vamos a hacer con todos los mechones. Vamos a dejar bien escondido estos sobrantes de hilo. Entonces así de pulcro nos debe de quedar cada uno de los mechones. Yo voy a tejerlos, así que ustedes pausen el video y a continuación les muestro cómo se vería el resultado final.
Así se verían una vez que tejan los 14 mechones. Y otra cosita es que al llegar al número 14, al último, vamos a dejar un excedente de hilo en color negro bastante largo para poder utilizarlo para coser el cabello sobre la cabecita más adelante. Esto es para las que van a coser el cabello sobre la cabecita y no lo van a pegar. Y entonces por aquí les muestro cómo se vería el cabello finalizado por completo. Ya aquí escondí todos los sobrantes de hilo que tenían los mechones y entonces este sería el resultado. Así que ustedes tejan con calma este cabello, lo vamos a tejer bastante rápido ya que son pocos mechones. Y vamos a pasar con el siguiente paso. Ahora pasamos a colocar el cabello sobre la cabecita, vamos a posicionarlo para luego coserlo. Primero vamos a ubicar muy bien la ronda número 1, vamos a colocarla en esta posición que nos quede bien recta, lo más derecha posible para comenzar a posicionar los mechones. Y una vez derecha esta ronda número 1 vamos a posicionar. Dejaremos un mechón libre y vamos a comenzar a partir del final de la línea horizontal de los ojitos. A partir de ahí vamos a colocar cualquier mechón y ubicamos los alfileres para posicionar. Vamos a colocar el alfiler a esta altura. Pasamos con el siguiente mechón, lo colocamos al lado con el alfiler a la misma altura. Y así vamos a ir rellenando en toda la parte posterior de la cabecita, un mechón al lado del otro. Por aquí ya los posicioné, como vieron los alfileres los colocamos a la misma altura todos. Vamos a colocarlos lo más juntitos posible para que no cubran todo el rostro. Justamente deben quedar así. Y nos va a sobrar uno solo, el que les dije que dejaran separado. Este lo vamos a colocar de esta forma para poder realizar el peinado. Entonces posicionen sus mechones y procuren que les quede más o menos así. Vamos a ondular las puntitas del cabello ya que nos van a quedar bastante largas hacia abajo. Entonces vamos a enrollarlas para que quede un poco más corto el cabellito y con más volumen. Por cierto, el cabello lo vamos a colocar con el lado revés de los puntos hacia afuera. El lado revés de todos los puntos de los mechones debe de quedar expuesto hacia afuera. Ahora vamos a pasar a coser. Les voy a mostrar brevemente cómo es que yo coso los mechones del cabello. Voy a ubicar mi aguja lanera y le agrego el color negro del cabello. Voy a salir justo en este mechón, en el mechón de este lado. Voy a comenzar con el primero. Voy a sacar la aguja entonces justo donde tengo el alfiler posicionado. Aquí saco la aguja. Ahora tengo que dar una puntada a el mechón. Así que le damos la puntada y ahora vamos a salir hacia el otro mechón. Voy a pasar la aguja por el interior de la cabecita, la saco justamente donde tenía el alfiler del otro mechoncito.
Ahí ya dimos la puntada del primer mechón. Y ahora hacemos lo mismo con este. Pasamos la aguja por el mechón, damos la puntada, voy a pasar la aguja en el interior de la cabecita y salgo donde tenía el otro mechón. Así le doy la puntada a este, ya lo dejamos fijo y hacemos lo mismo. Vamos a repetir lo mismo en todos los mechones. Estaremos dando una puntada por mechón justamente a la altura de los alfileres. Aquí nuevamente salgo de la cabecita hacia afuera, doy la puntada en el mechón anterior y lo vuelvo a repetir. En todos los mechones. Por aquí ya realicé la puntada correspondiente en todos los mechones y retiré los alfileres. Ahora en la parte superior yo había colocado dos alfileres para fijar la ronda número 1 y en estos dos alfileres también voy a dar unas puntaditas para que así el cabello quede más fijo. Entonces esta técnica de coser es para las que van a coser. Ahora a las que les gusta pegar el cabello directamente, pues lo realizan sin ningún problema. Así que por aquí ya finalizamos toda la parte de la costura del cabellito. Ahora voy a realizar un detalle con este mechón que dejamos suelto. Voy a utilizar el color rosa pastel. Nos ubicamos en medio de estos dos mechones, voy a pasar la aguja de esta forma y voy a utilizar estos dos sobrantes de hilo para realizar un lacito aquí en el mechón, más o menos así. Ya con esto tenemos este detallito del cabello de nuestra Nezuko. Por último vamos a colocarle rubor en sus mejillas para darle el toque de ternura necesario. Vamos a utilizar nuestro pincel y nuestro rubor seleccionado. Y ya con esto casi la tenemos lista. Vamos a colocarle su túnica y nos faltaría la última pieza que sería el bambú que iría en su rostro. Y nos falta una última pieza súper rápida, la vamos a hacer, que será el bambú que estará sobre su boca. Vamos a utilizar una tonalidad de verde un poco más clara de la que ya habíamos utilizado para el cinturón y vamos a iniciar con un nudo corredizo. Ahora vamos a levantar 5 cadenas al aire. Una vez listas, tejeremos sobre ellas 4 puntos bajos. Comenzamos aquí en la segunda cadena después de la aguja y tejemos 4 puntitos bajos. Eso será todo. Aquí cortamos el hilo
Ahora vamos a atar entre sí estos dos sobrantes de hilo y los escondemos. Entonces, más o menos este es el formato que vamos a obtener. Ahora vamos a ubicar un color naranja para la cinta donde el bambú estará colocado. Yo voy a utilizar este tono naranja y lo que haré será que voy a pasar el hilo por los extremos de esta pieza. Así. Ahora vamos a colocarlo sobre su rostro donde lo veamos conveniente. Y ahora para fijarla vamos a coser esta pieza sobre el rostro utilizando los extremos del hilo naranja. Vamos a intentar pasar este hilo por debajo de los mechones y fijarlo dentro de la cabecita. Simplemente damos varias vueltas aquí dentro de la cabecita para que así quede fijo. Entonces ya con esto lo tenemos listo. Si ustedes quieren que esté un poco más fijo, vamos a colocar un poquito de pegamento o podemos dar una puntada en esta parte para que así él quede un poco más firme y no se vaya a mover. Y entonces esta sería la última pieza. Ya con esto tenemos lista a la linda Nezuko. Miren nada más qué hermosa nos ha quedado. Y ahora vamos a tejer a sus compañeros. Como les había comentado, el cuerpo base es el mismo para todos, solo van a cambiar los colores. Así que vamos con el siguiente personaje. Iniciamos con este color azul marino, la primera ronda con un anillo mágico de 6 puntos bajos. A partir de ahora estaré tejiendo un poco más rápido los personajes, ya que los cuerpos base son prácticamente lo mismo. Pasamos con la siguiente ronda, la número 2. En esta vamos a tejer 6 aumentos, uno en cada punto. Y al final vamos a finalizar con un total de 12 puntos bajos. Por aquí ya estaría lista. Pasamos con la ronda número 3. Iniciamos con un punto bajo, lo marcamos y en el siguiente un aumento. Muy bien, vamos a repetir esto 6 veces, un punto bajo y un aumento. Por aquí ya finalicé con un total de 18 puntos bajos. Vamos a tejer la parte de los zapatitos, así que ubicamos el color piel. En esta ronda número 4 iniciamos con 6 puntitos bajos. Luego, en el número 6 vamos a cambiar de color para piel, ya que en el siguiente punto vamos a tejer el punto burbuja para formar el zapatito. Este punto burbuja estará formado por 5 puntos altos en color piel.
Por aquí ya los tenemos listos. Ahora cerramos el punto burbuja pasando el hilo por el primer punto alto. Ahora cambiamos de color para azul con una cadena y tejemos aquí 4 puntos bajos. Al llegar al número 4, este lo cerramos con color piel. Muy bien, y ahora tejemos otro punto burbuja en el siguiente punto. 5 puntos altos en el mismo punto. Lo cerramos. Y cambiamos de color para azul otra vez. Muy bien, y ahora en esta última parte tejemos 6 puntitos bajos hasta llegar al marcador. Aquí entonces la ronda número 4 estaría lista con un total de 18 puntos, contando los puntos burbuja. Siguiente ronda, la número 5. Vamos a ubicar el color marrón o beige y cambiamos aquí en el último punto. Ahora vamos a tejer en esta ronda también 18 puntos bajos, pero con el nuevo color. Aquí estaremos comenzando el detalle que tendrá nuestro personaje en la parte de su cintura. Muy bien, y entonces así se vería. Así que ahora vamos a cortar el color azul y vamos a ubicar el color piel. Cambiamos de color en el último puntito. Pasamos a la siguiente ronda y en esta ronda vamos a estar tejiendo 18 puntos bajos en blow, o sea, tomando solamente la hebra de atrás de los puntitos, justo así. Vamos a dejar libre la hebra del frente para próximamente tejer un detalle muy importante de nuestro personaje. Así que por aquí ya tejí los 18 puntos bajos en blow. Ya podemos cortar el color marrón y nos quedamos solamente con el color piel. Pasamos con la siguiente ronda, la número 7. En esta vamos a tejer los bracitos. Iniciamos con 6 puntos bajos. Y luego vamos a tejer un punto burbuja para formar el bracito. Y este lo vamos a tejer en color piel los 5 puntos altos. Luego lo cerramos para poder formar el punto burbuja. Aquí no vamos a cambiar de color, sino que la cadena que vamos a hacer será en color piel. Así. Y en esta parte que sigue vamos a tejer 4 puntos bajos. Un punto burbuja más de la misma forma. Por aquí listos los 5 puntos altos. Los cerramos. Una cadena al aire para continuar y aquí en esta última parte 6 puntos bajos. Lista esta ronda entonces con un total de 18 puntos
contando los 2 puntos burbuja. Pasamos con la siguiente ronda. Vamos a iniciarla con un punto bajo y luego una disminución. En esta tejeremos 6 secuencias de un punto bajo y una disminución hasta finalizar la ronda. Aquí ya estaría lista con un total de 12 puntos. Rellenamos el cuerpo con el algodón necesario hasta darle la forma justo así. Ahora vamos a pasar a tejer la cabecita y la vamos a tejer de la misma forma que lo hicimos con el personaje anterior. Entonces en la siguiente ronda vamos a tejer 12 aumentos en la hebra del frente. 12 aumentos en FLO. Así que una vez que finalicen esta ronda, la número 9, con un total de 24 puntos bajos, van a tejer desde la ronda número 10 hasta la 17. En pantalla les dejaré todas las rondas con el patrón. Así que tejan todas estas rondas y una vez que lleguen a la ronda número 17, como yo, al llegar a esta vamos a rellenar la cabecita. Y una vez que ya lo hagamos, tejemos la última ronda, la número 18, y luego cerramos esta última ronda con un anillo mágico invertido. Así que ustedes pausen el video y tejan toda la cabecita. Por aquí vamos a pasar a bordar el rostro, los ojitos de una forma más detallada. Vamos a colocar los alfileres entre la ronda 11 y 12. Y la separación entre ellos de 3 puntos bajos. Vamos a realizar en este personaje ojos de color negro. Realizamos 2 líneas verticales ocupando 2 puntos bajos de altura y luego realizamos las líneas horizontales ocupando 3 puntos bajos de ancho. Justo así. Cortamos el hilo, lo escondemos y entonces de esta forma es como debemos bordar los ojitos de todos los personajes. Ahora vamos a pasar con un detalle que este personaje llevará en su cintura. Nos ubicamos en la ronda número 5, justamente en el último punto bajo. Vamos a utilizar el color marrón que habíamos utilizado para esta ronda y vamos a tejer en las hebras delanteras que nos quedaron aquí. Agregamos el hilo. Aquí vamos a levantar una cadena para iniciar. En el mismo lugar vamos a tejer un punto bajo e iniciamos el patrón. Vamos a tejer en esta ronda número 1 18 puntos bajos, uno en cada puntito. Aquí ya llegamos al final. Entonces ahora vamos a unir esta ronda entre sí. Vamos a realizar un punto deslizado en la primera cadena que hicimos al comienzo. Muy bien, ahora pasamos con la siguiente ronda. Levantamos una cadena y ahora vamos a tomar solamente la hebra de atrás o la más inferior de esta ronda. Tejemos un punto bajo y luego levantamos 2 cadenas. Comenzamos el patrón de esta ronda, el cual será un punto bajo y 2 cadenas en cada punto. Pasamos al siguiente punto, tejemos un punto bajo y 2 cadenas.
De nuevo, un punto bajo y 2 cadenas. Vamos a repetir esto hasta el final de la ronda y una vez que finalicemos vamos a repetir lo mismo pero en las hebras del otro lado que nos sobraron, justamente en estas. Entonces así vamos a tener 2 capas de un punto bajo y 2 cadenas. Por aquí les muestro cuál es el resultado que quiero que logren, justo así. Estas serían entonces las 2 capas que les había comentado. Entonces ya tenemos este detalle listo. Cortamos el hilo y escondemos los sobrantes. Ya con esto tenemos el cuerpo base listo y el vestuario de nuestro Inosuke. Por último colocamos rubor en sus mejillas y ya lo tenemos listo. Nos faltaría una pieza más que le vamos a tejer a este personaje, que será su máscara de jabalí, pero esta la vamos a tejer más adelante, ¿ok? Ahora vamos a tejer los 2 cuerpos bases que nos toca tejer para terminar a los personajes. Ahora pasamos con el siguiente personaje. Vamos a tejer el cuerpo base rápidamente y les recuerdo que es prácticamente el mismo, solo cambian los colores. Iniciamos la primera ronda con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo cerramos y pasamos con la siguiente. En la número 2 tejemos 6 aumentos. Marcamos siempre el primer punto de la ronda. Y vamos a tejer los aumentos hasta completar 6. Al final vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Siguiente ronda, la número 3. Iniciamos con un punto bajo, lo marcamos y en el siguiente un aumento. Listo, esto lo vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Un punto bajo y un aumento hasta completar con un total de 18 puntos bajos. Vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 4, y ubicamos nuestro color mostaza. Iniciamos esta con 6 puntitos bajos. En esta vamos a tejer los zapatitos. Al llegar al número 6, cambiamos de color para mostaza. Y en el siguiente punto tejemos el punto burbuja. Cinco puntos altos en el mismo punto. Todos en color mostaza. Lo cerramos. Y ahora cambiamos de color para negro con una cadena. Ahora en esta parte, ya saben, tejemos 4 puntitos bajos. Al llegar al número 4 cambiamos de color para mostaza y tejemos otro punto burbuja. 5 puntos altos en color mostaza. Por aquí ya estaría listo. Lo cerramos. Cambiamos de color para negro y tejemos 6 puntos bajos aquí para finalizar. Muy bien, entonces ya estaría lista la ronda número 4 con 18 puntos en total.
Siguiente ronda y cortamos el color mostaza. Ahora ubicamos el color blanco y lo agregamos en el último puntito. En esta ronda número 5 vamos a tejer 18 puntos bajos en color blanco. Al finalizar, así se vería. Pasamos con la siguiente ronda, la número 6, y cambiamos de color para negro. En esta vamos a tejer 18 puntos bajos en color negro y cortamos el color blanco ya que no lo vamos a utilizar. Por aquí entonces ya estaría lista la ronda 6. Muy bien, siguiente ronda, la número 7. Y vamos a iniciar con 6 puntos bajos en color negro. Marcamos siempre el primer puntito antes de continuar tejiendo. Al llegar al número 6, ahora sí cambiamos de color para piel, ya que ahora vamos a tejer el punto burbuja en color piel para formar el bracito. Este punto burbuja estará hecho de 5 puntos altos, todos en color piel. Luego lo cerramos y una cadenita en color negro para cambiar de color. Y en esta parte tejemos 4 puntos bajos. Una vez que lleguemos al 4, cambiamos para piel y nos toca tejer otro punto burbuja más. Entonces, como pueden ver, el cuerpo base es el mismo, solamente cambian los colores. Y una vez que se aprenden un poco el patrón, lo van a tejer súper rápido. Aquí ya cerré el punto burbuja, cambia de color con una cadena y luego tejemos 6 puntos bajos aquí. Entonces al final vamos a tener 18 puntos en total. Siguiente ronda, la número 8 y la última del cuerpo. Comenzamos con un punto bajo y luego una disminución. Esto lo repetimos 6 veces, ¿sí? Un punto bajo y una disminución. Por aquí ya lo hicimos y vamos a tener un total de 12 puntos. Listo el cuerpo, así que cambiamos de color para piel y cortamos el color negro. Entonces la siguiente ronda para comenzar la cabecita será la número 9. En esta, ya saben, tejemos 12 aumentos, todos en la hebra delantera, o sea, en FLO. Y al finalizar esta ronda van a continuar hasta la ronda número 18, así para que puedan terminar la cabecita.
Antes de continuar con esas rondas, no se olviden de rellenar el cuerpo. Colocamos el algodón necesario y entonces vamos a continuar hasta la ronda número 18. En pantalla les dejo el patrón de la cabecita. Entonces por aquí ya les muestro el final del cuerpo de nuestro personaje. También bordé los ojitos de la misma forma, solamente que utilicé un color marrón. Y también coloqué su rubor. Entonces pausen el video y lleguen hasta aquí. Ya con esto tenemos listo a Zenitsu. Ahora el siguiente personaje, que es Tanjiro, no lo estaré tejiendo con ustedes en pantalla. Simplemente les voy a dejar el patrón aquí con los cambios de colores necesarios para poder crear su cuerpo. Como les había comentado, es el mismo patrón, así que lo van a tejer súper rápido y fácil. Muy bien, ahora ya que tenemos listos a todos los cuerpos base, vamos a tejer los cabellos de nuestros últimos 3 personajes. Comenzamos con este, que será el cabello de Zenitsu, así que vamos a utilizar 2 colores, el color mostaza y naranja. Iniciamos la primera ronda con un anillo mágico de 12 puntos bajos. Cerramos muy bien este y pasamos con la ronda número 2. Vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Vamos a repetir esto 6 veces en toda la ronda. Y así se vería al final. Y vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Muy importante realizar el conteo de los puntos antes de pasar con lo siguiente. Lo siguiente serán los mechones del cabello. Serán un total de 18 mechones y unos serán más cortos que los otros. Comenzaremos con los mechones del flequillo. Para el mechón número 1, tejemos un punto bajo en el siguiente punto, 3 cadenas al aire en color mostaza. Y ahora vamos a cambiar de color para naranja. Agregamos el color aquí y ahora vamos a levantar 4 cadenas al aire en color naranja. Muy bien, ya tenemos listo el largo del mechón. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Iniciamos tejiendo aquí en la segunda cadena, el primer punto bajo, y vamos a tejer un total de 3 puntos bajos en color naranja. Al llegar al número 3, debemos cambiar de color para mostaza, así que lo hacemos así. Ahora nos toca tejer sobre las cadenas en color mostaza y tejemos sobre ellas 3 puntos bajos. Por último, un punto deslizado en el mismo punto bajo inicial. Listo entonces el mechón número 1. Ahora pasamos con el mechón número 2 hasta el número 7. Vamos a repetir el mismo patrón hasta el mechón número 7. Por aquí entonces les muestro cómo se verían los 7 mechoncitos terminados. Vamos a hacerlos con mucha paciencia para que nos queden así. Ahora vamos a tejer los mechones que son un poquito más largos, que estos van a cubrir la parte posterior de la cabeza.
del mechón número 8 al 18. Todos son del mismo tamaño. Vamos a comenzar entonces el mechón número 8, tejemos un punto bajo, levantamos 6 cadenas en color mostaza. Seis. Ahora cambiamos para color naranja. Dejamos un excedente de hilo para poder esconderlo, ¿verdad? Y ahora levantamos 4 cadenas en color naranja. Muy bien, ahora vamos a tejer sobre las cadenas, conforme el color. Aquí vamos a tejer 3 puntos bajos en color naranja, uno en cada cadena. Al llegar al número 3 cambiamos para mostaza. Y ahora en las cadenas de color mostaza tejemos 6 puntos bajos. Por último, el punto deslizado en el punto bajo inicial. Y de esta forma vamos a repetir el mismo patrón hasta el mechón número 18. Entonces, como verán, este cabello es muy parecido al de Nezuko, donde también hicimos cambios de colores, solo que el formato de la base, en este caso, es en espiral. Entonces por aquí ya tejí los mechones correspondientes hasta el 18, siguiendo el patrón. Entonces así se vería con todos los hilos cortados y escondidos. Y vamos a intentar esconder estos hilos en el lado revés de los puntos, ya que el lado derecho va a quedar expuesto hacia afuera una vez que posicionemos el cabello sobre la cabecita, ¿sí? Y ahora pasamos con el siguiente cabello, el cual no voy a estar tejiendo con ustedes en pantalla, ya que es muy parecido al que acabamos de tejer. Igualmente aquí en la pantalla les voy a dejar el patrón con todos los cambios de colores necesarios. Vamos a utilizar el color negro y azul. Y por último está el cabello de Tanjiro, que este no va a tener cambios de colores, así que será súper rápido de tejer. Vamos a utilizar solamente el color vino y en pantalla les dejo el patrón. Para todos estos cabellos vamos a utilizar las mismas técnicas, solamente cambian los colores. Así que ahora vamos a pasar a posicionar estos lindos cabellitos. Por aquí les muestro cómo se verían sobre nuestros personajes. Y a continuación les muestro cómo deben posicionar cada cabello en cada personaje. Comenzando con Zenitsu, vamos a posicionar los mechones del flequillo de esta forma, ocupando todo el rostro. Y estos dos mechones vamos a intentar dejarlos extendidos en comparación con los de los lados, ¿ok?
Y luego pasamos con los mechones de la parte posterior, uno al lado del otro. Los alfileres los vamos a colocar en esta parte justo donde está el cambio de color. Y para que se ubiquen un poco mejor desde dónde comenzar a posicionar los mechones de la parte posterior, nos ubicamos un punto después del final de los ojos, ¿ok? Un punto después, ahí vamos a comenzar a posicionar. Y vamos a llegar hasta el otro lado también, un puntito de separación de los ojos. En este límite que establecí con los alfileres, estará el límite anterior para los mechones del flequillo y el límite posterior para los mechones de la parte posterior. Esto va para los tres personajes que tenemos aquí. Y ya saben, a la hora de coser vamos a dar una puntada por mechón justo donde colocamos los alfileres. Siguiente personaje, Inosuke, vamos a colocarle su cabellito de esta forma. Con el límite establecido que les comenté, vamos a dejar aquí los mechones del flequillo. Ustedes pueden dejar las puntas onduladas como mejor les parezca. Y para que estas puntas se ondulen, simplemente colocamos el alfiler un poco más arriba del extremo del mechón. Y para la parte posterior colocamos los alfileres justo en el límite del cambio de color, para que de esa forma se ondulen las puntitas también. Y nuestro último personaje, Tanjiro, vamos a posicionar el cabello de una forma un poco más distinta, sobre todo en la parte del flequillo. Lo que hice fue que coloqué 4 de los mechones del flequillo hacia arriba, más o menos así, los doblé hacia arriba y el resto los dejé rectos hacia abajo. Igualmente ustedes pueden hacer el peinado como mejor les parezca. Y luego los mechones de la parte posterior, vamos a colocarlos así. Solo dejamos la puntita un poco ondulada. Entonces, una vez que posicionen todos los mechones de estos tres personajes, vamos a pasar a coserlos. Yo los estaré cosiendo fuera de la cámara, así que ya vuelvo para mostrarles. Pero una cosita muy importante antes de coser el cabello de Tanjiro es que debemos bordar la cicatriz en su frente. Yo la voy a bordar de esta forma. Voy a estar realizando varios grupos de X en su frente con el color caramelo. Ustedes pueden utilizar cualquier otro color y la idea es rellenar cuadritos con X en su frente hasta obtener el resultado de su cicatriz. Entonces, más o menos así es como les debe de quedar. Y luego sí pueden coser el cabello tranquilamente. Así que por aquí ya cosí todos los cabellitos en su lugar. Ya realicé ese trabajo y miren nada más qué hermosos quedaron ellos. Las puntitas de este nos deben de quedar así, onduladas. El flequillo de Tanjiro me quedó así y también le coloqué su túnica. Y por aquí a Zenitsu también lo dejamos muy lindo con el flequillo en su lugar, las puntitas onduladas y le colocamos también su túnica.
Por último nos falta tejer la máscara de jabalí para Inosuke, que sería la única pieza faltante de su vestuario, así que vamos a tejerla. En pantalla les dejo el patrón de esta primera parte de la máscara. Vamos a utilizar el color gris. Y esto es lo primero que deben tejer, siguiendo el patrón. De la ronda 1 hasta la 5 vamos a tejer rondas de aumentos. Luego desde la 6 hasta la 8, 30 puntos bajos. Y ahora vamos a pasar con la ronda número 9, que la tejeré aquí con ustedes. Vamos a repetir lo siguiente: un punto bajo y luego 3 cadenas. En el siguiente punto lo mismo, un punto bajo y 3 cadenas. Entonces en cada punto tejemos lo mismo hasta finalizar la ronda. Vamos a repetirlo hasta finalizar. Por aquí les muestro el resultado del final. Así entonces nos va a quedar esta repetición, le va a dar el efecto de volumen a su máscara. Ya se lo vamos colocando y así es como se vería. Muy bien, ya tenemos la base de la cabecita del jabalí. Ahora vamos a tejer los detalles para formar el rostro. En pantalla les voy a dejar el patrón escrito de cada una de las piezas. Estas son las orejitas. Ustedes deben de tejer 2 utilizando el color gris y siguiendo el patrón en pantalla. Si van a coser, dejen un excedente largo de hilo luego de terminar la pieza. Luego están los dientes o colmillos del jabalí. Vamos a utilizar el color hueso y en pantalla les dejo el patrón. Luego está su pequeña nariz. Vamos a utilizar el color rosa y este será el resultado. Recuerden dejar un excedente de hilo largo luego de terminarla. Así que ahora, una vez que tengan todas las piezas, vamos a posicionarlas sobre la base que habíamos tejido. Por aquí les muestro cómo se verían una vez posicionadas. Así que ustedes, una vez que las finalicen, van a posicionarlas de esta forma. La nariz, los 2 colmillos y las 2 orejitas por aquí. Vamos a colocar todo lo más centrado posible. Y una vez que ya estén en su lugar, vamos a proceder a coser o a pegar. Ustedes escogen la forma de fijar estas piezas. En mi caso voy a estar cosiendo. Y por aquí ya cosí todas las piecitas en su lugar y miren nada más qué linda quedó esta máscara de jabalí. En mi caso no le voy a estar realizando ojitos, simplemente la voy a dejar así. Pero si ustedes quieren le pueden hacer unos ojitos. Nuestro modelo va a ser sin ojos. Luego se lo colocamos a nuestro personaje y le vamos a dar unas puntadas para que quede fija sobre su cabecita. Entonces ya por aquí les muestro a los 4 personajes listos para la batalla. Miren nada más qué lindos nos han quedado.
Recuerden que ustedes pueden utilizarlos como llaveritos o simplemente dejarlos así. Así que hasta aquí llegaría el tutorial. Si les ha gustado este lindo video, no olviden darle un like, comentar y suscribirse al canal como agradecimiento. Y tal vez nos vemos en un próximo video con la segunda parte de Demon Slayer para tejer el resto de los pilares. Pero eso lo veremos en los comentarios. Así que gracias por tejer conmigo estos lindos personajes. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!